Bien, hoy vamos entonces a seguir con la segunda parte de la enseñanza que estábamos viendo en 1 Corintios capítulo número 15, donde estábamos viendo la importancia del Evangelio. Y empezamos a leer 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 2 y hoy día vamos a volver a leer, pero el 3 y el 4 para entrar en esta segunda parte. Tome bastante atención, aquí viene harta información de la que nos estaban pidiendo, así es que vayamos a lo que nos dice la palabra del Señor. 1 Corintios 15 del 3 al 4 y dice así. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Repite varias veces conforme a la escritura. Pablo siempre señala lo que enseña, siempre dice conforme a la palabra, lo que Cristo dijo. Él nunca asumió algo propio, no, que esto viene de mí, la lógica mía, no, siempre fue conforme a la escritura. Y así tiene que ser también en nuestras vidas. Debe ser siempre conforme a la palabra del Señor. Entonces, como vimos en la enseñanza anterior, ahí está más detallado de lo que le estoy hablando. El apóstol Pablo parte diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Eso dice, ¿cierto? Hay que dejar entonces bien en claro que el apóstol Pablo no es quien creó ni escribió el evangelio del cual predicamos, ¿cierto? No salió de él, esto me inspiré, no, ¿cierto? Enseñamos y hablamos, sino que él deja muy claro que esto él lo recibió de parte de Dios a través del Espíritu Santo. No lo recibió de hombre, sino que dice que es de Jesucristo, ¿cierto? Y de acuerdo a lo que se señala ahí en Gálatas 1, el 11 y 12. Volvamos a leer entonces el libro de Gálatas, capítulo número 1, el verso 11 y 12. Mire lo que dice. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, él no habla algo que a él solo se le ocurrió. Él no habla de algo que solo a él escuchó de alguien. No, dice que él lo recibió de parte de Jesucristo. Y no es anunciado solamente por él, ¿cierto? Como hombre, sino que es algo que viene de parte de Dios a la vida de él. Porque Dios le enseñó, el Espíritu Santo le enseñó para que él pueda llevar el mensaje del Señor. O sea, Dios tuvo un trato con este siervo del Señor como apóstol, ¿cierto? Último apóstol de Cristo, dice la palabra. Por tanto, no hay más apóstoles. Y él lo que hace es hacer la voluntad del Señor, predicar el Evangelio como el Señor mismo se lo enseñó y como el Señor mismo lo fue guiando a que lo enseñara. Entonces, lo que enseñó, dice, es el evangelio de Pablo, de Pedro, de los apóstoles, ¿de quién? Él enseñó el evangelio de Jesucristo, ¿cierto? Ya que eso es lo que personalmente el apóstol Pablo, él cree a pie juntito y se encarga de enseñarle esa fe, esa creencia que él tiene, se encarga de enseñársela entonces a las demás personas para que se vuelvan de todo corazón al Señor. Ahora bien, desde el principio este evangelio ha tenido un tema principal, ¿cierto? Lo que tanto hablamos nosotros, los que nos enseñan a través de la escritura. Y el propósito, ¿cierto?, del apóstol Pablo, que conoció desde sus primeros días, ¿cierto?, de recibir y de reconocer a Cristo Jesús como Señor y Salvador, su propósito era dar a conocer a los hermanos de Corintio lo que él había recibido, de lo que venía de parte de Dios para su vida. Por eso es que él parte diciendo, ¿cierto? Lo que yo mismo recibí, ¿cierto? Primeramente dice, enseño lo que recibí. ¿Y qué fue lo que Pablo recibió? Y este es el tema que vamos a entrar profundamente hoy día. ¿Qué es lo que Pablo recibió? ¿Cierto? Y que lo que dice, que Cristo murió por nuestros pecados. Esa es la primera parte que está diciendo. Esto es lo que recibió del Señor. ¿Cierto? Esto es lo que aprendió del mismo Señor. Que Él murió ¿por qué? Por nuestros pecados. Él no murió por ninguna otra cosa. Él murió para el perdón de nuestros pecados. Entonces, la muerte de Jesucristo, el Mesías prometido, que es cierto para el pueblo, que en realidad es el Hijo de Dios y hoy día nuestro Salvador, ese en realidad es el centro del Evangelio. Porque sin muerte no puede haber resurrección.
Ojo con eso. Nosotros les damos valor a la resurrección porque eso me dice que nuestro Señor hoy día está vivo, ¿cierto? Pero para que Él haya resucitado y haya vencido a Satanás y le haya quitado la llave de la muerte, ¿cierto? Y lo haya vencido, era necesario que Cristo muriera. Eso es lo que nos ha enseñado en la escritura. Si usted lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es lo que más se nos habla, que debemos morir a nosotros para resucitar en Cristo. Pero no se puede resucitar para tener esa vida eterna si no morimos. Es necesario morir. Veamos entonces ahora de esto que tanto le he hablado, de cómo murió Jesús. Mire, y quiero que tome alta atención en esto y ojalá pueda volver a ver esta enseñanza, pueda volver a entrar ahí en YouTube, suscribirse, dar la campanita para que pueda volver a ver este mensaje, porque aquí hay esta información que sé que a usted le va a interesar para conocer realmente cómo murió Jesús, porque siempre se nos ha enseñado de una manera, de otra manera, se nos muestra en las películas, pero les quiero mostrar cómo realmente morían en ese tiempo la gente que era crucificada. Mire, el gobierno romano ejecutó a Cristo, ¿cierto? De acuerdo a las leyes que ellos tenían en ese momento. Entonces, ¿por medio de qué? De una de las leyes más crueles y uno de los castigos más atroces, ¿ya? Y eso formaban parte de la pena capital que sabe que no se ha visto jamás concebida. Y esa era, ¿qué cosa? La crucifixión. ¿Sabe que hoy en día la gente ya no muere crucificada? Porque es algo terrible. Muere de otra manera, pero de esta forma, la que vamos a detallar, mire lo que sucede. Mire, a pesar de que los romanos no inventaron la crucifixión, ellos sí la perfeccionaron como una forma de tortura y fue diseñada para producir una muerte lenta, ¿sí? Pero con el máximo de dolor y el máximo de sufrimiento. Mire qué increíble. Y me quiero detener ahí para que podamos entender lo que Cristo hizo en la cruz, lo que hizo por usted y lo que hizo por mí. Y quiero describir para que usted pueda dimensionar lo que sucedía cuando alguien era crucificado. Tome mucha atención. Mire, la espalda de la víctima que era crucificada se desgarraba por causa de tantos azotes. Y luego la coagulación de la sangre se rasgaría de nuevo cuando se le arrancaba la ropa a la víctima. Es decir, la sangre se le pegaba en el cuerpo y luego le tiraban la ropa y volvía nuevamente a sacar las costras y todo, y como que se le pegaba ahí dentro. Cuando la víctima entonces era arrojada al suelo para que sus manos fueran clavadas en la cruz, las heridas nuevamente se rasgarían, ¿ya? Y se contaminarían con tierra. Mientras era colgado en la cruz, con cada respirar, la dolorosa herida, ¿sabes qué? Rozarían con la madera áspera de la viga vertical, y se agravaría aún más. Imagínense, todo moreteado, todo lapidado y de todo, la carne viva, más encima, lo ponían en estos troncos, eran prácticamente, decían una viga, pero era un tronco que no estaba cepilladito como lo muestran en las películas, que no estaba liso, no, era tosco, y ahí se volvía a raspar el cuerpo con la madera, con el tronco, y se volvía a abrir las heridas. Qué dolor más grande. Cuando usted se hace un corte en la pura mano, cuando usted, hermano, amigo, ha estado pelando a lo mejor alguna papa, a algún, no sé, algo, ¿cierto? Con un cuchillo y se ha pasado a cortar, ¿cierto? Que le duele y se echa un parche curita y después, si usted se lo pasa a rozar, le queda un poquito levantado el curito, ¡uy, que duele!, ¿cierto? Mire cuánto sufrieron esta gente que era crucificada, cuánto sufrió Cristo. Recuerde, 40 azotes menos uno tuvo nuestro maestro en su espalda. Imagínense esa espalda rozando ahí. Eso, cómo se le abría nuevamente. Qué dolor le provocaba. También cuando el clavo era metido a través de las muñecas, aquí, las muñecas, separaba
el gran nervio mediano que tenemos, y este nervio estimulado producía, ¿sabe qué? Choques insoportables de dolor, ardiendo en ambos brazos, sí, los brazos como que le ardían, y podría resucitar, perdón, y podría resultar que en las manos de la víctima un agarre de forma de garra, es decir, la persona con el puro dolor hacía como que se quería agarrar en algo. Mire, más allá de ese insoportable dolor, el mayor efecto de la crucifixión era el inhibir la respiración normal, es de tener una respiración normal como la tiene usted y yo ahora. Mire, el cuerpo pesado, tirando de los brazos y de los hombros, ¿cierto? Los brazos y de los hombros, tendería a fijar los músculos en un estado de inhalación adecuada, resultaría, ¿sabe cómo? En calambres musculares severos. O sea, su forma de respirar hoy día es normal, él, el crucificado, tirándole todo esto, le provocaría como calambres en todo el cuerpo. Imagínense, y severos, musculares, los cuales entonces obstaculizarían aún más la respiración. Es decir, le costaba más respirar. Y él, aparte del dolor, o sea, se iban ahogando de a poco. Ahora, para respirar bien, ellos tendrían que haberse empujado contra los pies abajo, ¿cierto? Para poder levantarse, flexionar los codos tal vez un poco, jalando un poco los hombros, poniendo el peso del cuerpo sobre los pies, y que produciría además un dolor insoportable. Y flexionar los codos torcería las manos que cuelgan de los clavos. Al torcer aquí los codos, torcería más encima las manos. Imagínense, de todo el peso, de tratar de poder quedar de una manera de que pudiese respirar y que no le doliera. Era imposible. Levantar el cuerpo entonces, del que estaba siendo crucificado, para un respiro, también rasparía dolorosamente la espalda contra el poste, como le dije, ahora el poste horizontal que tenía atrás, ¿cierto? Que era de madera áspera. Es decir, cada esfuerzo que tenía el que fue a ser crucificado por respirar de forma apropiada sería agonizante. Era agotador y no lo llevaría a una muerte más rápida. No, era una muerte lenta, segura, pero lenta, de mucho sufrimiento. Mire, no era raro también que los insectos aparecieran o se metieran dentro de las heridas abiertas, ya sea incluso en los ojos, que se metieran en la nariz, en la oreja, ¿sí? De esa persona que estaba siendo crucificada, porque estaba indefenso. ¿Cómo se sacaba un mosco? ¿Cómo, si no siquiera se podían mover? A veces las aves de rapiña rasgarían tal vez esas zonas. ¿Se acuerda que el ladrón que estaba al lado de Cristo crucificado vino y le sacó un ojo? El ave de rapiña, ¿se acuerda? Lo dice la Escritura. Además, era costumbre dejar, cuando ya morían ahí, los cadáveres en la cruz para que fueran devorados por los animales depredadores. Normalmente los dejaban ahí. A Cristo le permitieron bajarlo y darle un entierro, pero él pudo haber quedado solo ahí. La muerte entonces, pro crucifixión, digamos, podía venir de diferentes fuertes. Un shock agudo, ¿cierto? Por la pérdida de la sangre que ya no estaba teniendo el cuerpo. Estar muy agotado para respirar por más tiempo. Vendría la deshidratación, ataque al corazón, tal vez inducido por todo ese estrés que había ahí. La falla cardíaca congestiva que llevaba a una ruptura cardíaca. Si la víctima no moría, ¿sabe qué hacía? Lo suficientemente rápido, con todo esto que le estoy contando que le pasaba a aquel que era crucificado, entonces las piernas se las rompían y la víctima entonces pronto sería incapaz de respirar, porque como estaban siendo apoyados con sus pies, como la hablé delante, les rompían las piernas para que no apoyaran más y todo el peso, todo se viniera y eso se ahogaran mucho más. A Cristo, recuerde que también quisieron romperle las piernas, pero ¿qué le dijeron? No, no las rompan, si ya el hombre está muerto, ¿cierto? Nuestro Señor, gracias a Dios, no le rompieron las piernas. Esto que le acabo de describir
Es lo que padeció nuestro amado Señor. En pocas palabras, por usted y por mí. ¿Sí? Todo eso que le acabo de describir, se lo resumí porque no quiero entrar en un detalle para ¿sabe qué? Para que sintamos lástima. No. Entonces, tengan en cuenta cuán atroz es el pecado ante los ojos de Dios, que tuvo que Cristo morir de esta manera para que nuestros pecados fueran perdonados y fueran limpiados. Cuán atroces para el Señor los pecados. Por eso es que solo Cristo Jesús pudo pagar ese gran precio en la cruz del Calvario. Porque hoy día ese precio deberíamos estarlo pagando usted y yo. Pero lo pagó Él por amor a nosotros, siendo alguien que no tenía por qué hacerlo. Pero maravillosamente lo hizo todo por amor. Por amor. Nada más que eso. Entonces, lo único que puede limpiar y perdonar nuestro pecado fue ese tremendo sacrificio hecho por amor de alguien que no era culpable, morir en la cruz del Calvario. Ese es el evangelio que Cristo quiere que nosotros enseñemos a la gente, que le hablemos con la verdad de lo que Cristo hizo por ellos en la cruz del Calvario. Pablo lo dice: lo que recibí del Señor, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él murió por ti. Él murió por tus pecados, Él murió por tus rebeliones, Él murió por todas tus fallas. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con ese gran precio que pagó Él en la cruz del Calvario por tu vida? ¿Qué haces con eso? Mucha gente, incluso cristiana, lo toma deliberadamente. No le toma el peso de lo que significó la cruz del Calvario. Mire, nunca se habla en las iglesias. Prácticamente nunca se habla, ni siquiera en los canales de YouTube, de los sufrimientos físicos que tuvo Jesús. ¿Y sabe por qué? Muchos no lo hacen para no hacerle sentir a la gente lástima por Jesús, como que si Él necesitara de nuestra compasión. ¿Sabe, amigo, hermano, que está escuchando? Guarde su compasión para aquellos que rechazan la obra completa de Jesús en la cruz del Calvario, por aquellos predicadores, escúcheme bien, predicadores y maestros, quienes no tienen el corazón como el de Pablo, que hoy día enseñan tontería y media, pero no enseñan lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Muerte en la cruz. Si no hay resurrección, si no morimos y no resucitamos en Cristo, no hay salvación. Ese es el único mensaje que yo veo en la Escritura, que es lo único que tenemos que hablar. Arrepentimiento, salvación. El que se arrepiente realmente se va a salvar. Pero para arrepentirse hay que reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario y recibirlo como Señor y Salvador, confesar nuestros pecados, pedirle a Él que nos lave, nos limpie y nos perdone para poder tener nuestra salvación, que es dada por gracia. No es una jugarreta. Mire, busque 1 Corintios 1:23. Mire lo que dice el apóstol Pablo, cuando él mismo proclamó que el centro del mensaje de Cristo era este. Mire, ¿qué dice? 1 Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Qué dice Pablo que hay que predicar? ¿Qué hay que enseñar? De aquel Cristo crucificado. ¿Qué hacen hoy día enseñando la prosperidad? ¿Qué hacen hoy día enseñando acerca de solo milagros, de sanidades? ¿Qué hace la gente? ¿Qué haces escuchando tontería y media? ¿Qué haces? Si lo que dice que debemos predicar es a Cristo crucificado, ¿por qué? Porque en la cruz del Calvario encontramos ahí nuestro destino. O lo aceptas o lo rechazas, pero ahí está tu destino. El reconocer lo que Él hizo porque en la cruz del Calvario. ¿Quieres ser limpio? ¿Quieres ser perdonado? Reconócelo como Señor y Salvador. Reconoce que Él pagó por ti un precio alto. Pero hoy día eso no se predica. ¿No ve que como decía en la Escritura, es tropezadero para muchos judíos?
Y para muchos gentiles es locura. Entonces no lo predican. No, es que la gente no entiende esto. A mí me han dicho, hermano, pastor, porque habla de esto. La gente no lo entiende, porque es locura. Obvio que para ellos es locura porque no entienden las cosas del Señor. Porque no tienen a Cristo. Y cuando lo van a entender, cuando le prediquemos de nuestro Cristo crucificado, que vive, que está vivo. Porque más adelante vamos a leer que también Pablo dice que debemos hablar de ese Cristo resucitado. Pero no podemos hablar de resurrección si no hablamos de crucifixión. Entonces, que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es lo que leímos delante, conforme a la Escritura. ¿Se acuerdan cuando leímos? Y que fue también sepultado. Sí, sí, murió, sí fue sepultado. Pero que también resucitó al tercer día, conforme a lo que dice la Escritura. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Por distintos apóstoles, por Pedro, por Santiago, por Juan, también enseñan lo mismo. Entonces, prácticamente, este es el mensaje central que en este caso Pablo desea enseñar a la gente y dejarle muy bien en claro. Mire, desde el Antiguo Testamento se anunciaba la obra redentora de Cristo. Por eso el apóstol dice, conforme a la Escritura. Él nunca dijo, es que a mí me dijeron, es que a mí me hablaron, es que la mamá de Jesús María, es que este... No, conforme a las Escrituras. Cuando usted hable algo, cuando usted reciba una palabra, tiene que estar conforme a la Escritura, tiene que estar aquí. Si no, es solamente palabras humanas, bonitas, lindas, que llegan a la emoción y al sentimiento, pero que no traen consistencia, porque no es palabra de Dios. Desde el mismo Génesis se hablaba de esto. ¿Sí? Vaya a buscar ahí Génesis 3:15. Y ahí se va a dar cuenta que se nos decía que este Mesías, este Salvador, sería herido en el calcañar por la serpiente, que es Satanás. Mire Génesis 3:15, mire lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que de ahí ya nos está hablando de lo que iba a suceder? En Isaías se nos habla también acerca de cómo el Mesías sería martirizado por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Vaya a buscar ahí Isaías 53, del 1 al 10, y se dará cuenta que lo dice la Escritura. Lo señalaba la Escritura en ese tiempo, en este tiempo, y lo va a seguir señalando, y va a seguir diciendo, esto iba a pasar, el Mesías, y el Nuevo Testamento nos dice, esto es lo que pasó al Mesías, y hoy día el Espíritu Santo te dice, hoy tienes la alternativa que es Cristo Jesús, pero debes saber lo que realmente hizo por ti. Isaías 53, del 1 al 10. Mire, se lo voy a leer. ¿Lo tiene ahí ya? Mire, escúcheme bien. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Yo tengo otra versión. Si usted tiene otra ahí, dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como rey de la tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Mire, para que entienda mejor, leamos la versión que tiene usted de la Reina Valera. ¿Sí? Veamos esa. Isaías 53. Vamos, aquí los muchachos se la van a leer. Y la Isaías 53, del 1 al 10. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Mire, ¿se dan cuenta? La Reina Valera, en 1960, la que estoy leyendo yo, no ha cambiado prácticamente nada. Le sigo leyendo yo, mire, dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Se da cuenta que las versiones no cambian mucho? Las del Antiguo Testamento. Mire qué increíble. ¿Por qué será que esta versión no cambió prácticamente nada en distintas Biblias? Es porque Cristo siempre ha querido que se vea lo que realmente iba a padecer nuestro Señor. Es verdad, Él padeció, y dice que fue calladito, no abrió ni siquiera su boca. En los Salmos, ¿sabe qué? Se aseguraba que después de muerto, Dios no permitiría que su Hijo viera corrupción de carne. Así que por ello resucitó al tercer día. ¿Se acuerdan lo que le hablé delante, no? Lo que decía el versículo. Fue sepultado, sí, pero resucitó al tercer día. ¿Cómo lo dice la Escritura? ¿Se da cuenta? Salmo 16, mire, busque ahí el Salmo 16. Vamos a ver del 9 al 10 y mire lo que dice. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. ¿Se da cuenta? Ahí está hablando de Cristo. No va a dejar que pase eso. ¿Se da cuenta? El Señor no iba a permitir que Cristo muriera y quedara ahí muerto y se acabó. No, no iba a permitir que su vida se corrompiera. No. Por tanto, este mensaje que anuncia que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, ha estado anunciado desde el principio de los tiempos. Y este no es un concepto nuevo del Nuevo Testamento. Yo no le estoy inventando ni trayendo una nueva teoría, ni una nueva analogía, ni algo que se me ocurrió. No, estoy diciéndole lo que dice la palabra. Nada más. Se predicaba de tal forma que aquellos que lo escuchaban se arrepentían de sus pecados y eran salvos por la fe. Escuchaban lo que el Señor había pasado. Yo espero que hoy día que tú estás escuchando lo que Cristo murió y pasó por ti en la cruz del Calvario, y que hoy día resucita, ojalá llegue a tu corazón, te haga conciencia y te puedas volver de todo tu corazón. Sí, vuélvete en fe. El mismo Señor Jesús les dijo a los discípulos que todo lo que había pasado después que resucitó, ¿cierto?, era necesario que ocurriera para que se cumpliera la Escritura y se predicara este evangelio. ¿Para qué? Para arrepentimiento, dice, de los pecados. Si usted busca Lucas capítulo 24, Lucas 24, del 44 al 47, mire, se lo voy a leer y escúcheme bien. Dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, hablando Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga, es Cristo mismo diciendo, era necesario que esto pasara. Entienda, era necesario. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que prediquemos en el nombre de Jesucristo sobre arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no va a haber salvación. Si alguien no se arrepiente, ¿cómo Dios le va a perdonar sus pecados?
Hay que volverse de todo corazón, no a medias, con un corazón real y genuino, porque si no te vuelves con un corazón real y genuino, los pecados no van a ser perdonados, porque tiene que ser genuino el arrepentimiento. Mira, desde el principio la iglesia fue fiel a este mandato de predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, desde el principio. Y así vemos a Pedro predicando este mensaje en sus primeros mensajes que él llevó, en Hechos 2:32. Si usted busca rápidamente Hechos 2:32, ¿qué dice? Y a este Jesús resucitó Dios, dice Pedro, de lo cual todos nosotros somos testigos. Imagínense, Pedro está hablando, a este resucitó Dios. Y él dice, y yo fui testigo. Claro, Pedro fue testigo. Pedro lo vio como fue el Señor enjuiciado. No vio cómo fue torturado, no vio cómo fue crucificado, aunque miraban de lejos, escondidas. Pero sí lo vio cuando se levantó de los muertos, cuando se le apareció. Y Pablo también se había dedicado a transmitir este mismo mensaje. ¿Se da cuenta? Porque Pablo, ¿qué dice? Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Déjame decirte, hoy Dios te da esa alternativa. Tal vez eres cristiano y llevas años en el Evangelio. Tal vez crees que ya está bien todo en tu vida porque ya eres cristiano, porque lees la Biblia. ¿Sabes qué? Es necesario nuevamente volverse delante del Señor, arrepentirse, volverse de todo nuestro ser, volverse de todos nuestros pecados, volverse de toda nuestra maldad. Buscar esa salvación que solo viene por el verdadero arrepentimiento. Pero para eso debes reconocer lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Todo lo que padeció, toda la forma en que murió, solo por amor a ti, solo por amor a mí. Hoy ese Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó al tercer día, hoy día está más vigente que nunca. Es tiempo de volverse, es tiempo de estar con Él, es tiempo de ponerse a cuenta. El tiempo ya se acorta, Él ya viene por nosotros. Aún la naturaleza está diciendo que nuestro Señor viene. Están sucediendo cosas en muchas partes del mundo. Guerra, rumores de guerra, pleitos, conflictos, divisiones. Estamos peor que Sodoma y Gomorra. Son señales que el Señor nos está mostrando. Porque ya se viene algo. Y una de las cosas que yo espero que se venga es que Él nos lleve. Es que Él nos lleve. Pero que Él también te lleve a ti con un corazón bueno, pleno, auténtico. ¿Y sabes qué? Con un corazón humilde delante del Señor, humillado, arrepentido. Recuerda, no hay nada tan malo que hayas hecho para que Dios no te ame. No hay nada tan bueno que puedas hacer para que Dios te ame más que el resto. Hoy Dios te da la oportunidad. Hoy Cristo te da la oportunidad que te vuelvas de todo corazón. Y sé que Él cambiará tu vida, que Él te ayudará, que Él transformará tu ser. Y no solamente el tuyo, el de tu familia. Vuélvete al Señor de todo corazón y sé que en Él tendrás fortaleza.
sin darte nada, me amaste a mí, me diste a mí. ¿Cómo fue que yo, sin darte nada, entregaste todo, todo por mí? La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. Abriste la puerta y puedo entrar. Hoy vengo a adorar al santo lugar. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. La cruz habla de amor, de cómo el Salvador dio todo por un pecador. La cruz, tu sangre marcó, el Rey su vida entregó y salvación al mundo dio. Su vida dio. Esperamos que la palabra sea de bendición para tu vida. Para que no te pierdas de ninguna prédica, te invitamos a suscribirte y a activar la campanita de notificaciones. Comparte la palabra para que también otros conozcan a Jesús. Bendiciones.